Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 99 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. En el año 2018 se celebró el Mundial de Fútbol en Rusia. Era la primera vez que se organizaba en un país de la Europa Oriental, la 11ª, que se disputaba en el continente europeo. También era la primera vez que se jugaban dos continentes, ya que había una sede, Ekaterimburgo, que estaba en el continente asiático. Ganó Francia la final 4-2 a Croacia. Ese año el premio al jugador más joven fue para un desconocido que empezaba a despuntar entonces, Kylian Mbappé. Por otro lado, el Balón de Oro se le otorgó a un jugador algo más mayor llamado Luka Modric. Además, ese año era la primera vez que se utilizaba el VAR y un balón oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación. La tecnología y el fútbol. Algunos dicen que ha venido para ayudar y otros pues realmente no lo tienen tan claro. Del papel de España en ese mundial mejor ni hablamos. Y es que a veces no es cuestión solo de tener un buen equipo, hay que hacer que luego las cosas funcionen. Tras el paréntesis del episodio anterior, donde os contaba la historia o las memorias de otro consultor, vuelvo con mi película. A las pocas semanas de lo que conté en el episodio 97, el último no, el penúltimo, volvimos a reunirnos todos para ver si encontrábamos la manera de empezar con todo aquello. En caso de que hubiera que empezar algo, claro, porque eso también estaba por decidir. Como he comentado en algún episodio anterior, éramos un colectivo muy variado. Había freelance, había gente que había empezado a montar su empresa hace unos meses, otros que ya llevaban más tiempo. Todos teníamos claro que las cosas no se hacían solas, pero yo además me puse en modo ministre, y les dije, os voy a dar un dato. Bueno, unos cuantos datos. Llevaba 2 o 3 meses apuntando a qué dedicaba mi tiempo y en qué porcentaje. Tanto a mails, tanto a cursos, tanto a proyectos, tanto a llamadas. Y eso nos sirvió para hacer una proyección, ya que como dije en su momento, las cosas no se hacen solas. Y se decidió que parte de mi tiempo iba a dedicarlo precisamente a eso, a hacer cosas. Evidentemente, esto tenía un coste. Como comenté, yo había puesto mi precio en 10.000 euros. Y el siguiente paso era decidir qué porcentaje de mi tiempo iba a dedicar a hacer esas cosas, ya que esa parte iba a tener que ser sufragada por los demás. Y el resto del tiempo lo podría dedicar a facturar por mi cuenta. Llegamos al acuerdo de que la cosa sería 50-50, con lo que yo podría dedicar el 50% de mi tiempo a mis cosas y el resto a las cosas comunes. ¿Suficiente? Bueno, eso lo veremos con el paso del tiempo, pero yo en aquel momento, si hubiera tenido que tomar yo la decisión, probablemente mi opción hubiera sido que se dedicaran más personas a esto o que mi dedicación, o del que fuera la cabeza visible, hubiera sido del 100%, al menos inicialmente. ¿Por qué? Pues por lo dicho, porque las cosas no se hacen solas y además llevan su tiempo. En cualquier caso, fue una decisión consensuada, así que no había nada que discutir. Y no olvidemos que si lo simplificamos, me iban a pagar una pasta por contestar mail, tener reuniones e ir a comer con unos y con otros de vez en cuando. Ya he dicho que simplificándolo mucho. Pero bueno, parte de eso había. De hecho, recuerdo que cuando presentaba los porcentajes de a lo que dedicaba cada cosa, uno dijo, joder, cómo me gusta que alguien ponga en euros lo que cuesta el tiempo que dedicas a hacer llamadas, contestar mails, etc. Y es que eso es así. Como dije el primer día, y he repetido, las cosas no se hacen solas. Y alguien tiene que hacerlas. Y si dedicas tiempo a eso, pues se lo tienes que quitar a otra cosa. Porque os voy a contar un secreto. El tiempo es finito. Y además de finito, es el mismo para todos. Suponiendo que aplicáramos la regla de los tercios y dedicáramos 8 horas a trabajar, 8 horas a disfrutar y 8 a descansar,
En esas 8 horas que tenemos que trabajar, hay que decidir qué hacer y sobre todo qué no hacer. Puede que esto sea más importante incluso, ya que muchas veces eso es lo que condiciona tu jornada. Te pones a hacer algo que no deberías estar haciendo y trastoca todos tus planes. Todo eso suponiendo que el concepto de jornada tenga sentido cuando estamos hablando de trabajar por tu cuenta. Porque en este caso se trataba de eso, trabajar de manera coordinada, pero manteniendo cierta independencia. Fácil de decir, pero complicado de aplicar, como veremos. Bien, después de eso había que buscar una fórmula para que todo el mundo se sintiera cómodo, porque no tenía sentido que a la hora de soportar los costes que he comentado, estos fueran repartidos a partes iguales. Es decir, no tenía sentido que alguien como Pastor, que estaba él solo consigo mismo, como freelance, tuviera que aportar lo mismo que la gente del uso core, que eran 20 personas. Así que decimos que los que estaban solos pagarían X, los que eran entre 5 y 15 o 20 pagarían 2 veces esa cantidad y los que eran más de 20 pagarían 3 veces esa cantidad. A ver, para los de letras, 400 euros, 800 euros y 1.200 euros al mes respectivamente. A todo el mundo le pareció lógico que las cantidades fueran distintas en función de las circunstancias. Bueno, a casi todos, ya que en ese momento, no exactamente por eso, sino por el planteamiento en general, alguno se bajó del barco. Concretamente, la gente de Sumaria, que prefería hacer la guerra por su cuenta. Bueno, pues muy bien, sin problema. Lo importante de todo esto era buscar una fórmula en la que todos nos sintiéramos cómodos. Y con el tiempo iríamos ajustando, porque era evidente que todo no se iba a quedar tal y como empezaba. Teníamos un buen plantel, pero teníamos que ver si éramos capaces de jugar de manera coordinada, para hacer que el equipo brillara por encima de las individualidades. Bueno, el caso era empezar a hacer cosas y empezamos. Pero después continuamos. ¿Cómo continuó todo esto? Eso es lo que os contaré en los próximos episodios. De lo que os he contado hoy me quedo con estas 3 cosas. 1. Todo tiene un coste. 2. El tiempo es finito. Y 3. Intenta ser justo siempre. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio un día de estos, a eso de las 8 de la mañana, o no, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, eso seguro, aunque después cada uno lo podéis escuchar pues, cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting, tipo Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en el blog aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.